Son dos estilos totalmente distintos. Porque cuando terminemos este estudio, hay algo que a mí siempre me gusta hacer en los estudios y es cómo nos lo aplicamos. Para mí eso es importante, porque si no, la palabra lo que estamos es dando una clase, más nada. Pero hoy queremos comenzar a hablar de las 7 cartas del Apocalipsis. José, yo te voy a designar mi ayudante especial, ¿verdad? Para cuando los hermanos vayan a participar, pues que puedan tener el micrófono. Hermano Ángel nos llevó en una introducción, ¿verdad? Del libro, de lo que trata el libro, de la importancia, ¿verdad? De toda la simbología, todas esas cosas, así que no necesariamente yo voy a ir sobre todo eso, pero él hizo toda esa embocadura para que entonces ya hoy podamos comenzar a hablar sobre las cartas a las 7 iglesias. Y fíjate que son 7 iglesias, porque 7 es el número de la perfección. Y esas iglesias se encontraban en Asia Menor. ¿Y qué pasa en Asia Menor? Mire, para empezar, en Asia Menor era el área de pujanza económica del Imperio Romano. Era un área de mucho tráfico. Y muchas de estas iglesias, si vemos cómo están ubicadas ahí, fíjese que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna y la de Pérgamo está bastante cerca ¿de qué? Del mar. Y se convierten en ciudades portuarias, ciudades que tienen mucho movimiento. Así es que se hacía más cómodo, más fácil la expansión del evangelio. ¿Verdad? Si vamos al libro de los Hechos, vemos los viajes del apóstol Pablo y vemos que muchos de esos viajes empezaron a ser hacia Asia Menor. ¿Dónde están las iglesias a las que Pablo le escribe? Esas ciudades. Le escribe a Corintio, ¿verdad? A la iglesia en Corinto. Le escribe a la iglesia en Éfeso, precisamente. Le escribe a la iglesia en Filipos. Todas esas iglesias, a Galacia, todas esas iglesias están en esa área. Yo misma me eché para atrás. Y entonces vemos que esa área era un área de mucho tránsito. Entonces, no solo eso, sino que era el área de tránsito hacia el área de Mesopotamia y toda esa área de Persia. Así que ese era, por decirlo de alguna forma, la llave. ¿Ves? El paso entre el área de Roma y el área hacia Persia, que eran los polos, ¿verdad?, grandes de expansión colonial, por decirlo de alguna forma. Ahí yo le marqué, como usted ve, con una flechita ahí, la iglesia de Éfeso, para que vea que ahora yo voy a hablar un poquito sobre eso, ya mismo. Pero antes de eso, yo quiero hacer una introducción a estos textos de las cartas. ¿Ok? Fíjese, como estaba diciendo ahora, esas iglesias que se encuentran en Asia Menor son la primera colección. Hay textos bíblicos, hay textos dentro de la Biblia que tienen ciertas, ¿verdad?, como ciertas series, por decirlo de alguna forma. Cuando usted va al libro de Juan, al Evangelio de Juan, usted se va a encontrar los yo soy de Jesús, ¿verdad? Y son exactamente, ¿cuántos? 7 yo soy, ¿verdad? Pues de la misma forma, aquí que ya nuestro hermano Ángel nos explicó todo sobre el número 7, sobre esa importancia de la simbología del número 7, las cartas a las 7 iglesias es la primera serie, la primera ronda de 7. Después vamos a ver los 7 sellos, las 7 trompetas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 7 ya... Esa comunidad que está recibiendo las cartas sabe qué significa el número 7. Que el número 7 es el número de Dios. Es el número de la perfección de Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Es importante, ¿por qué? Porque este libro en particular necesita salir en un código. Y Ángel lo explicó muy bien. ¿Para qué? Para que pueda filtrar, para que pueda salir.
para que no haya ni siquiera sospecha de que se está hablando en contra del imperio. No puede quedar duda de que eso es así. Y estas cartas, a diferencia de otras cartas escritas en el Nuevo Testamento, tienen su estructura particular. Tienen su estructura particular. Y vamos a hablar un poquito sobre eso. En primer lugar, todas las cartas, hay dos aspectos que comparten que son vitales. El primero es, la carta siempre está dirigida ¿a quién? Al ángel de la iglesia. Y el ángel de la iglesia, ya nos dijeron quién es el ángel de la iglesia. El pastor. Así es que el ángel de la iglesia, todas las cartas empiezan, escribe al ángel de la iglesia en la iglesia que sea. Lo otro que todas las cartas tienen es, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, y que mucho le gusta a la gente que lo oigan, pero no quieren escuchar. En este país todo el mundo quiere que lo oigan, pero no les gusta escuchar a los demás. ¿No le ha pasado que usted está conversando con alguien y le interrumpe la conversación 2 o 3 veces? ¿Verdad que sí? Y usted está tratando de plantear una idea y no lo dejan terminar. ¿Verdad? A veces nos pasa en los estudios públicos, ¿verdad? Nosotros estamos en la idea y para eso, por ejemplo, yo le digo, déjeme terminar este pensamiento. ¿Por qué? Porque nos gusta que nos escuchen, pero nos da dificultad escuchar a otros. Pero ahí está haciendo un énfasis, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque este mensaje de parte de quién viene, del Cristo resucitado. Este mensaje viene del Cristo resucitado. Así es que en todas las cartas vamos a ver que hay una descripción de Cristo. Y las descripciones de Cristo se van a circunscribir al capítulo 1. Cristo va a ser descrito conforme al capítulo 1 en cada carta. Y ya mismo vamos a ver la descripción de Cristo en la carta a Éfeso. Va a haber una sección en la carta que va a hablar del elogio y las fortalezas de la iglesia, ¿verdad? Yo conozco tus obras. Empieza con esa fórmula. Yo conozco tus obras. Los que tienen hijos aquí, usted sabe cómo reacciona cada uno ante ciertas situaciones, ¿verdad que sí? Hay unos que son más volados que otros, ¿verdad que sí? Los que tienen más de uno. ¿Estoy diciendo mentira? No, ¿verdad? Pues ciertamente, aquí le está diciendo, yo conozco tus obras, yo te conozco, yo sé quién tú eres. O sea, el que está hablando, recuerde que el que está hablando no es Juan, es un mensaje de parte del Cristo resucitado a Juan. ¿Ves? Importante. Pero además de elogiar, también hay una crítica que siempre empieza con, pero tengo contra ti. Oye, pero, te lo dije. ¿Verdad? En puertorriqueño sería, te lo dije. Después de la crítica va a venir una advertencia, que es esa que yo le acabo de hacer. Se me quedó ahí, y anótelo. Entre la crítica y la advertencia, por ahí, está el juicio. Y termina con una promesa. Porque Dios siempre termina haciéndonos una promesa. Toda la Biblia está llena de promesas del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay promesa de parte de Dios.
Pues vamos a hablar un poquito de Éfeso para que podamos entender por qué es que el vidente escribe lo que escribe y Cristo le dice lo que le dice. Como dije ahorita, ¿verdad? Éfeso es una ciudad portuaria y era la ciudad portuaria más importante de Asia. Ahí era que estaba la gente del billete y la chaucha. Ahí era que estaba el dinero. Y no solo por el puerto, sino porque en Éfeso convergían todas las carreteras, ¿verdad? Los caminos desde Asia hasta Mesopotamia. Mire qué importancia tenía eso, Mati. Pastora, nosotros estuvimos en Éfeso y las ruinas son unas ruinas de unos edificios, o sea, están bien conservadas, no es que estén todas en el piso, en piedra, están todavía, y son magníficas, tremendas, ¿verdad, Marco? De lujo, las calles, las piedras, todo. Gracias por esa aportación, porque yo todavía no he podido llegar a Éfeso. Pero para que usted vea, ¿verdad? Eso es una afirmación de lo que estamos diciendo. Era una ciudad donde se movía la economía. Digamos que era el Nueva York de ahora, ¿verdad? Una ciudad donde hay mucho movimiento económico. Ese era el puerto de entrada a Asia. Y no solo era que era una ciudad, ¿verdad?, económicamente pudiente, sino que allí había mucha influencia política. Ellos supieron jugar el juego de Roma. Ellos supieron jugar el juego de Roma. Tanto así que en Éfeso había templos dedicados a los emperadores. Allí había templos dedicados a Nerón, a Domiciano, a Trajano y a todos lo que usted se pueda imaginar. Pero había un templo muy particular y era el templo de Artemisa. Artemisa es la diosa griega de la casa, de cazar, no de casarse, sino de la casa. Pero también me sorprendí cuando leía que dice también que era la diosa de la virginidad. Yo no sabía eso. ¿En serio? Tanto así que no se quiso casar. Ella tenía ranking en el Olimpo porque ella era hija de Zeus. Pero ella se rehusó a casarse. No, lo que pasa es que es en el romano. En romano es Diana, en el griego es Artemisa. Es correcto, es correcto. Pero ese era conocido como el templo de Artemisa. Y mire si era, como dice Mati, una cosa espectacular, que ese templo está catalogado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. A ese nivel. Ese era el nivel que tenía Éfeso. Ese era el nivel de esa ciudad. Así es que en Éfeso, ya usted sabe que se movía el cachín cachín, que había unos templos dedicados a los emperadores, también a esta diosa. Y se dice que uno de los símbolos que predominaba en ese templo era el de la palmera datilera, la palmera de los dátiles. Pero ahorita yo voy a hablar de eso. Ahorita yo voy a hablar de eso. Porque es importante que sepamos eso. Por eso estoy dando el dato ahora, porque ahorita lo vamos a rescatar. Bueno, vamos entonces para el mensaje de la iglesia. Dijimos que está dirigida ¿a quién? ¿A quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Y vamos a leer el versículo 1. ¿Quién me lee el versículo 1? ¿Quién lo lee? Versículo 1. No todos a la vez. Evelyn. Ay, perdón, hermana. Ajá. ¿Cómo es su nombre que se me olvidó y me lo... Maritza. Va por ahí, va por ahí.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ajá, pero esa descripción la vemos en el versículo 1, perdón, el capítulo 1, versículo 16. Léame el 16 del capítulo 1, si me hace el favor, Marisa. El capítulo 1, el versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Ves? Ahí está haciendo referencia a las 7 estrellas. Y más adelante nos revela el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Las 7 estrellas dice que son los ángeles de la iglesia y los 7 candeleros son las iglesias. Entonces, Cristo resucitado está diciendo, yo soy el Señor de la iglesia. Eso es lo que quiere decir el Señor con esa descripción que está haciendo de él mismo. El que tiene a las 7 estrellas a la diestra. Aquí están, aquí están. Aquí están. Aquí está. El Señor es el Señor de la iglesia. Y el Señor tiene la iglesia en sus manos. Y no solo que es el que tiene a la iglesia en sus manos, sino que Él tiene el control. No importa lo que ustedes están viendo, no importa la persecución que hay, no importa que el imperio dice que va por encima de mí, yo soy el verdadero Señor. Yo soy el verdadero Rey. Yo soy quien tiene el control y el cuidado de la iglesia. Y le dice, ¿y sabe qué? Y los ángeles de esas iglesias están en mis manos también. Yo estoy cuidando de ellos. Yo cuido de ellos al igual que ustedes. Yo sé que algunos están, Evelyn. No, las estrellas son el ángel de la iglesia, los pastores, ¿verdad? Espérense, porque si te he explicado, déjame un segundito. Las 7 estrellas representan a los 7 ángeles de las iglesias, que son los pastores de la iglesia. Los 7 candeleros representan las 7 iglesias. Por eso es que dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, perdón, que esta es mi diestra, para ustedes sería, esta es la diestra, pero camina, anda en medio de los 7 candeleros. Porque recordemos una cosa, que Jesús tiene lo que nosotros no tenemos. ¿Qué es Jesús? Omnipresencia, omnipresencia, eso mismo. Eso mismo, Él está en medio de todas las iglesias. Él está aquí hoy. Y en cualquier otra iglesia que se esté reuniendo hoy. Y mañana en cualquier otra iglesia que se esté reuniendo. Porque el Señor tiene esa capacidad. En la iglesia que se reúne en Puerto Rico, en la iglesia que se reúne en los Estados Unidos, en la iglesia que se reúne en Argentina, donde quiera en el mundo. La iglesia que está reunida en África. La iglesia que está reunida en Jerusalén, no se equivoque. La iglesia que está reunida en Palestina, ahí está el Señor, porque Él es el Señor de la iglesia. Y tenemos que tener bien claro ese énfasis en que el mensajero es el Cristo resucitado, porque eso es bien importante. Hay que hacer énfasis en eso, porque eso es un énfasis extremadamente importante para la comunidad naciente. No hay más nadie registrado que resucitó y se quedó vivo. No es que resucitó, es que resucitó y está vivo. Porque Lázaro fue resucitado, pero se murió otra vez. Así que eso es bien importante. Bueno, próximo. Deja ver si se mueve. Ay, no, me fui yo. Ahí.
Me fui uno. Estoy uno más. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el elogio que le hace el Señor a la iglesia? La elogia porque es una iglesia que parece que es una iglesia trabajadora, ¿verdad? Dice que trabaja arduamente. Tiene paciencia. La paciencia trae pruebas, dice el apóstol Santiago. Y no solo eso, sino que dice que no soporta la maldad. Esta iglesia tenía discernimiento en medio de todo. Y más adelante, unos versículos más adelante, habla de que aborrece a los nicolaitas, que yo también los aborrezco, ¿verdad? Así que esta iglesia parecía ser una iglesia trabajadora, paciente y con discernimiento. Fíjense que dice, has probado a los que dicen ser apóstoles. Oiga, hermano, la iglesia hoy más que nunca necesita discernimiento, porque están los apóstoles del vacilón, están los apóstoles del traqueteo, están los apóstoles vendiendo un evangelio que no es real a todo lo que da. Y súmele a eso que después de la pandemia tenemos los apóstoles de las redes. Se convierten hoy y ya mañana los tienen en el púlpito muchos de ellos, porque tienen títulos, tienen esto, tienen lo otro, y ya los ponen rápido a ministrar y a predicar, y no los han sentado, no han cogido doctrina, no, de esto, y quieren ya ser líderes allá, organizando cosas y en la iglesia, cuando todavía ellos no han tenido la madurez, son neófitos. Y entonces, por eso es que estamos viendo muchas cosas que extrañas, que no son no pasan el filtro de la palabra. Eso es así. Esta gente está diciendo, mira, que hay gente que viene. Jesús mismo nos advirtió, no todo el que diga, Señor, Señor, viene en mi nombre. Esa es la importancia de conocer la palabra. Esa es la importancia de tener un encuentro con Cristo. Porque le voy a decir esto ahora así a lo pastora Yolanda. Usted se puede saber la Biblia de rabo a cabo. Me la puede recitar. Usted puede ser el mejor teólogo. Y no sabe un divino. No sabe un divino de evangelio. Esto que yo voy a decir ahora, yo lo he dicho aquí en muchas ocasiones. Uno de los mejores maestros de escuela bíblica que yo tuve tenía 8º grado y era ojalatero. Y al principio no nos gustaba coger clase con él porque eso era EGT. Y nosotros muchachería, imagínense. Pero en el camino descubrimos la valía de todo lo que aquel hombre sabía de Biblia. Y yo el mejor ejemplo lo tuve en una mujer de 3er grado. Se leyó la Biblia más veces que lo que yo me la he leído completita. Eso es así. No necesitamos ser eruditos para conocer la palabra y para encontrarnos con el Señor. Pero sí necesitamos un encuentro. Y en ese encuentro va a propiciarse que nosotros podamos tener discernimiento. ¿Sabe por qué? Porque la palabra también nos dice que en los postreros días, aún los que estén en la iglesia serán engañados. Y de eso vamos a ver también un poquito más aquí en este librito que estamos estudiando. Usted quería profundidad, nos metimos para adentro, nos tiramos completo. Nos fuimos para adentro, mar adentro. Así que, fíjese que le dice, tú disciernes quién viene de parte del Señor. Le voy a contar esta experiencia. Creo que le he contado. En una experiencia pastoral, había alguien que era profetisa de la iglesia. Y empezó a profetizar, a hablar lengua, a decir. Pero yo no sentía paz en mi corazón. Y yo le dije, Señor, si soy yo, perdóname.
Si soy yo, perdóname. Pero si no es tuyo, tú la vas a callar. Y yo seguí orando. Y aquella mujer empezó como a bajar el tono. Y yo empecé a cantar. Diga, Dios es bueno, porque ella se sentó. Y se dio un mover del espíritu bonito. Porque hay veces que nosotros creemos que tenemos que usar los dones todo el tiempo. Me explico. Si el Señor le dio a usted don, que usted ora por la gente e intercede, eso no es porque usted lo tiene que usar todo el tiempo. El Señor le va a mostrar cuando usted lo tiene que usar. Si el Señor le ha dado el don de imponer las manos, no es para que por donde quiera que usted vaya imponiendo las manos. Y mucho menos empujando a la gente. Y aquí hubo un tiempo donde hubo una moda de empujar a la gente. No de orar por la gente poniendo las manos, era de empujar a la gente. Y eso a mí nadie me lo contó, eso yo lo viví. Y lo vi, porque me trataron también de empujar, pero yo le dije, si no es tuyo, no me caigo. Tan sencillo como eso. Eso es tan sencillo como eso. Cuando Dios te quiere dar el descanso, Él te lo va a dar. Pero nadie te tiene que empujar. Oiga, y yo he visto al pastor David sin tocar la gente, orando, que la gente se caiga. Eso es el espíritu, eso no. Pero lo que Dios me da, yo tengo que ser buen administrador de eso. ¿Ves? Si el Señor me da el don de lengua, no es para que donde quiera que yo vaya, yo hable lengua, para yo demostrar que yo hablo más lenguas que nadie. Porque Pablo dijo, yo hablo aquí más lenguas que todo el mundo, pero si no tengo amor, de nada me sirven. Usted puede tener todos los dones del Espíritu. Si es así, usted es bienaventurado. Porque el Señor no le va a dar todos los dones, ¿sabe por qué? Porque no los va a poder manejar. No los va a poder manejar. El Señor nos va a dar lo que nosotros podemos manejar. Los dones se sujetan, primero a Cristo y al Espíritu, y segundo, al que los recibe. Y usted tiene que en ese sentido tener discernimiento y dominio propio. Ya me lo saqué, ya, puedo seguir. Fíjense que entonces, más adelante, como le dije, en el versículo número 6, le dice, yo estoy consciente que tú aborreces a los nicolaitas, yo también. Los nicolaitas era una secta que era poco conocida, realmente no hay mucho escrito de ellos. Esa gente parece que eran bastante discretos. O eran bastante discretos o realmente pasaron desapercibidos. Pero sí, era una secta que promovía la idolatría y la inmoralidad sexual. De hecho, en la carta a Pérgamo, vamos a volver a hablar de ello, porque los compara con Balaam, pero no quiero, ¿verdad?, adelantarme. Entonces, ¿cuál es la crítica que hay para la iglesia en Éfeso? Que ha dejado el primer amor. ¿Cuántos se acuerdan de la canción de Roberto Orellana? ¿Verdad? Y la gente cuando se convierte, oiga, eso es una cosa. Usted quiere hacer de todo en la iglesia. Usted quiere barrer la iglesia. Usted quiere venir a todos los cultos. Usted quiere ser el ayudante especial cargándole el saxofón a Carlito. No, mira muchacho, eso pesa, ven, dame, yo te lo llevo. ¿Dónde hay que estar? Es más, yo me voy al parking y veo los carros. Yo le estaciono los carros a los hermanos. Cuando estamos en el primer amor queremos hacer de todo. Según nos va pasando el tiempo, pero es que a mí eso no me toca. Eso le toca a Ángel.
Allá Ángel que resuelva. No. Eso allá Mati. Que la manden a orar a ella, a mí no. Y vamos dejando ese primer amor. Vamos dejando esa efervescencia. Esa cosa bonita que el Señor ha puesto en nosotros, ¿verdad? Y el Señor le está reclamando a esta iglesia, oye, has dejado el primer amor. Pero a mí me estuvo muy interesante que hay varias teorías con este asunto de dejar el primer amor. Una de ellas era esa precisamente, que habían dejado el primer amor de la obra. Tú sabes, ya como que eso de cuando se fundó la iglesia y el partimiento del pan y teníamos todas las cosas en común, ya como que eso se había perdido. Se nos había olvidado Hechos 2. Ya habíamos dejado a un lado Hechos 2. Pero por otro lado, algunos plantean que lo que estaba pasando era que con toda esta cosa de tanta falsa doctrina, tanta gente tratando como de entrar y minar la iglesia, se estaba perdiendo el amor fraternal, el asunto del prójimo, el amor al prójimo, el amor al otro. Y eso es parte del primer amor. Porque siempre tenemos que tener amor por el prójimo. ¿Qué dijo Jesús? Vamos, ¿qué dijo Jesús? Dilo ahí, Marco, duro, que te oiga ya. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. O sea, yo tengo que amar a Marcos como yo me amo a mí. Por eso le dije a Mati ahorita, no importa si estás en el medio o no, yo lo voy a abrazar como quiera. Y yo sé que ella no se va a poner celosa. ¿Ves? Porque ese amor entre los hermanos, esa empatía, ese cuidarnos unos a otros, no se puede dejar pasar. Usted métame el pie a mí, yo soy la pastora, para eso soy la pastora, pero no le mete el pie al hermano, por favor. No le mete el pie al hermano. Porque tal vez ese hermano está en el primer amor y usted no lo sabe. Y usted le está enfriando el amor rapidito. Más rápido que Mr. Freeze. Y los que tienen más añitos que yo conocen a Mr. Freeze. De Batman. ¿Verdad? Así que nosotros tenemos que ver eso que es bien importante. Y a mí me pareció interesante que la mayoría de los intérpretes entienden que era como que una combinación de las dos cosas. Que estaban como que cansados, ¿verdad? Como pasa a veces en las iglesias, es que somos siempre los mismos. Y entonces se le va yendo el amor a uno. No es que uno deje de amar al Señor, es que se le va olvidando el amor por la obra. Pero en ese a veces olvidar el amor por la obra, también vamos rompiendo los lazos de amor fraternal. Que a veces que nos dedicamos tanto a la obra y mucho trabajo en la obra y nos enfriamos en nuestra relación con el Señor. Que también eso es ahí. Y entonces creemos que todo lo vamos a poder hacer y por nosotros, sin la ayuda del Espíritu, sin la ayuda del Señor. Y entonces mucho trabajo, muchos puestos, mucho de esto en la casa del Señor, pero no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para buscar el rostro del Señor. Y entonces el Señor va a ver eso en nuestros corazones, que ya no tenemos, enfriándose en nuestros corazones. Y como el Señor examina, porque como vimos al principio que Él se mostraba con los ojos como rayos que penetran, yo te puedo ver a ti por fuera, pero el Señor ve el corazón. Y sabe cómo está la temperatura de nuestra relación con Él. Y Él quiere que estemos en high con Él todo el tiempo. ¿Ves? En el Espíritu. Haciendo la obra, no dejando de hacer la obra, porque esta era una iglesia que estaba arduamente trabajando. Fajá. En medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio de todo estaba fajá. Pero el Señor lo estaba diciendo, pero se han descuidado en vuestra relación conmigo. Se están enfriando. Y eso el Señor lo tiene en número 1 en todo tiempo. Y tiene que haber fe y obras.
No puede ser solo fe, no puede ser solo obras, porque la fe sin obras es muerta y las obras sin fe de nada nos sirven. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Porque a esta iglesia le dieron duro con la crítica. Eso es lo que le dieron duro con la crítica, le hace una advertencia. Recuerda, y eso lo vamos a ver en unas cuantas cartas que le dice, recuerda, pero mire cómo le dice, recuerda de dónde has caído. ¿Y qué? Arrepiéntete. ¿Dónde más vimos un arrepiéntete así? Dale, Ángel, ¿dónde vimos un arrepiéntete así? Que te estás riendo. Bueno, hay varios arrepiéntete importantes desde los evangelios, obviamente desde Juan el Bautista, que su mensaje era de arrepentimiento y tuvo el valor de decirle arrepiéntete al tetrarca, al jefe, tuvo el valor de decirle arrepiéntete a la misma que le pidió la cabeza. O sea, el arrepentimiento era esencial para tener la posibilidad, entonces, y ahora lo sabemos, ¿verdad?, estar en la era de la gracia, porque la era de la gracia es un regalo, pero requiere de nuestra parte un arrepentimiento, es aceptar que hemos errado, y por tanto tiene que haber un cambio de dirección. Tiene que haber un cambio de dirección. Es por el camino que he ido, no voy bien. Y Dios te dice, sabes que has errado el camino. Regresa al camino que conociste en el principio. Por lo menos en el contexto aquí que se está diciendo, es claro, tú fuiste una iglesia poderosa y cuando empezaste en una ciudad completamente pagana, donde no había Cristo en ningún lado, comenzaste a brillar. Pero de momento cogiste por otro camino. Vuelve al camino. Esta imagen de mira de dónde has caído es una manera de decirte, puedes mirar y ver dónde estabas. Entonces, por tanto, hay una relación, no es una incógnita, ni hay un misterio de dónde Dios te quiere poner. Es que tú estuviste ahí y por la relajación, porque te dejaste, pensaste que tú eres más inteligente que Dios, descuidaste tu vida espiritual, descuidaste tu tiempo con Dios, o dejaste de darle prioridad a lo que Dios te decía, a lo que se supone en lo cual tú tenías que estar, a los frutos del Espíritu. O sea, tú te alejaste de lo que la misma palabra que tú predicabas dice que tenías que estar. Y al hacerlo, se va aguando el ánimo en la medida en que el amor también se agua. Vaya conmigo a Hechos 2. ¿Quién me busca? Hechos 2, 37 y 38. Hechos 2. Un voluntario. De Cristo voluntario yo quiero ser. Mati. 37 y 38. Tiene que leerlo los dos. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oye eso, ¿verdad? Yo rápido me transporté a ese texto, porque Pedro es enfático. Y como bien trajo Ángel, esa era la consigna de Juan el Bautista.
arrepiéntanse. Juan no iba por la calle en medio, generación de víboras. Ay, ese no tenía happy medium. Ese era un jeñito cualquiera. Sí, para contextualizarlo, tú sabes. Ese era un jeñito cómodo. El arrepentimiento es una base importante de la iglesia. De esa primera iglesia. ¿Por qué? Porque había que dejar atrás el pecado y el libertinaje. Recuerde que esta gente que se están convirtiendo venían de lugares que eran ¿qué? Politeístas, donde había muchos dioses y a cada dios se le mandaba una misa, ¿verdad? Y a cada dios se le ofrecía algo y cada dios, pues, permitían, todo podía pasar. Usted empezaba el festín y no sabía cuándo se acababa. Y sobre todo había mucho libertinaje de inmoralidad sexual. Todo estaba permitido. El arrepentimiento siempre nos va a llevar a acercarnos a Jesús. Y esto que voy a decir ahora lo copié textualmente de William Barclay porque me gustó. Que es que el arrepentimiento tiene la misión de movernos a arrojarnos en la gracia de Dios. Lo voy a repetir. El arrepentimiento tiene la misión de movernos a arrojarnos en la gracia de Dios. Entonces usted puede entender un himno como Sublime Gracia. ¿Ve? ¿Qué dice? Sublime gracia del Señor. ¿Verdad? Y dice que yo, un pecador. ¿Verdad? Igual que cuando cantamos, me hirió el pecado, fui a Jesús. Mostréle mi dolor. El arrepentimiento nos lleva a la gracia de Dios, a vivir bajo esa gracia, bajo ese regalo divino. Y la advertencia que Jesús le está haciendo es, ¿sabes qué? Te tienes que arrepentir para que vuelvas a la gracia. Porque el otro asunto era que esto de la ley y la gracia era un dilema grande en la iglesia, ¿sabes? A veces nosotros, y voy a decir esto con mucho respeto, y si usted cree que debemos volver a la iglesia primitiva, yo se lo respeto, hermano y hermana, pero yo voy a decir esto con mucho respeto, porque yo he reflexionado mucho sobre eso, he leído, y a veces nosotros en nuestro afán de querer decir, debemos volver a la iglesia primitiva, no nos damos cuenta de muchas cosas. Ojo, cuidado. Porque la iglesia primitiva tenía tantos defectos como nosotros. Le hace Hechos 15 en la mapa, un bochinchito ahí. Con Hechos 15 que usted se lea, se va a dar cuenta que la iglesia siempre ha tenido conflictos. Pero para nosotros, lo primero y lo más importante tiene que ser Cristo. Ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno es perfecto. Todos tenemos que tener la capacidad de arrepentirnos, de pedirle perdón al Señor, de pedirle perdón al hermano, a la hermana. Y cierro con esto, el arrepentimiento nos permite un cambio que transforma nuestra vida. El arrepentimiento siempre va a transformar nuestra vida. Eso no falla. Eso no falla. Cuando usted se arrepiente, su vida va a ser cambiada, su vida va a ser transformada, su vida va a vivir bajo esa gracia de Dios. Y usted va a entender que usted estaba arrastrando unas cadenas demasiado pesadas y que usted ha sido hecho libre en el nombre de Jesús. Bueno, está bueno de advertencia porque ahora lo que viene es juicio. A ver, estuvo interesante el juicio sobre esta iglesia.
y lo poco que lo tratan los que escriben sobre esto. ¿Quién me lee el versículo número 5? ¿Quién me lo lee? Roberto Serrano. 2:5. Es el capítulo 2, el 5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. ¿Usted sabe lo que eso quiere decir? Jesús le está haciendo una advertencia que si no hay arrepentimiento, la iglesia se enfrenta a perder su identidad como iglesia. Dice, yo voy a quitar el candelero, yo te voy a sacar de aquí. Yo te voy a desaparecer. Lo estaba tratando como una iglesia apóstata. Lo estaba tratando, dicen algunos estudiosos, como el Israel apóstata. Y eso es Grandes Ligas, ¿sabes? Eso es Grandes Ligas decir eso. Porque es importante entender que lo que le está diciendo es, tú me negaste, yo te voy a negar. Jesús lo dijo también en los evangelios. Que al que lo niegue lo iba a negar. Así es que tenemos que entender que ese juicio es, mire, por el centro del plato le está diciendo, vas a dejar de ser iglesia. ¿Por qué? Porque te corrompiste. Y muchas veces a la iglesia le pasa, recuerde que esta es una ciudad próspera, una ciudad que estaba económicamente bien. Y hay veces que cuando las iglesias están muy cómodas, a veces eso empieza a pasar. Nos quedamos en la zona cómoda. Entonces, no, pero eso de evangelizar le toca al Ministerio de Evangelismo, que ellos breguen allá. No, que sean ellos los que inviten a la gente para Semana Santa y usted tiene el vecino que está ahí, que tiene una necesidad que usted lo sabe y no lo invita. Porque eso le toca al Ministerio de Evangelismo. No, que predique. No, eso no, la pastora esa para estar sentada comodita allí, escuchando a alguien más. Que predique ella. No, eso. Trabajar con los niños, eso le toca allá al Ministerio de la Niñez. Entonces, nos vamos nosotros mismos rompiendo el cuerpo. Si el Señor nos dijo que la iglesia era un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Pues entonces no podemos funcionar como parcelas. No podemos funcionar como parcelas. Aquí hay unos cuantos que están en el Ministerio de Adoración. Y saben que yo siempre les digo que ellos son importantes para mí. Porque ellos son parte del ministerio pastoral. Porque la adoración tiene que complementar el mensaje. Tiene que tener pie y cabeza. Si yo no escojo el cántico, yo le pregunto a ellos qué cántico escogieron. Mira que se me olvidó, te tengo que decir que tengo en la cabeza para el domingo. Gracias. Me vino bien a hacer ese comentario. Pero es importante que nosotros entendamos que somos complementos unos de los otros. Que la iglesia es un todo. Y la iglesia tiene que trabajar junta, ¿para qué? Para que no nos quiten el candelero. Le está diciendo, bueno, como unos andan por aquí, otros andan por allá, se les olvidó el amor, andan por la libre. Pues mire, ¿saben qué? Están más confundidos que un plato de espagueti. Están más enredados que un platito de espagueti. Pues yo les voy a quitar el candelero. El candelabro se va a apagar. Y hay veces que también nos pasa a nivel personal y pensamos, ¿y por qué ponen a fulano o a fulana que llegó último? Pues porque usted se le enfrió el primer amor y no quiere hacerlo ahora. Ya usted no puede bajar. Marilyn.
Sí, no, dele. Dios les bendiga. Yo pienso que muchas veces nosotros quitamos la mirada de Jesucristo, ¿verdad? En la iglesia, porque esto también es en las iglesias ahora. La quitamos de Jesucristo y entonces empezamos a mirar a los demás, que nadie es perfecto. Entonces ahí yo creo que es que pasa, que se enfría uno porque está al pendiente de los demás y si le quitas la mirada a Cristo, te vas a perder. Ay, María, gracias. Más lindo no se podía decir. Ángel. Ay, me llama la atención aquí un aspecto importante. Esta porción empieza con una advertencia sobre los nicolaitas, ¿verdad? Y parecería estar desconectado. Uno de los padres de la iglesia, Ireneo, atribuye que este Nicolás era uno de los 7 diáconos originales que se nombraron en los Hechos. Y que este era de Antioquía y se le llamaba Nicolás de Antioquía. Estamos hablando de alguien que el libro de los Hechos habla de que fueron sacados, que el Espíritu los señaló, escuchen, el Espíritu los señaló a esos 7. Así que a ese nivel estaban esas personas. Que haya entre ellos un Nicolás de Antioquía, que haya perdido el camino de tal manera, siendo un líder, siendo considerado, porque los primeros, se considera que los primeros 7 padres de la iglesia son, de los diáconos son los primeros, porque eran los únicos que no eran apóstoles a los cuales se le nombró un liderato en la iglesia, ¿verdad? Que era administrativo en primera instancia, pero que obviamente tenía, la misma Biblia dice que tenía que ser probos espiritualmente, porque iban a ser eventualmente lo que para nosotros son los ancianos, ¿ven? Y este Nicolás se tergiversó, empezó a decir que él podía hacer con su cuerpo y él podía comer lo que fuera y tener la actividad sexual que le pusiera con quien él quisiera, porque él empezó a separar el cuerpo del alma o del ser espiritual. ¿Cómo cayó en esto? Obviamente no hay evidencia histórica cómo esto ocurrió, pero luego se convirtió entonces en el líder de ese movimiento que pensaba de esa manera. ¿Y cómo conecta esto con esto? Fíjense bien. Le está diciendo, te voy a quitar la potestad porque te fuiste en tu viaje. Y no es imposible que una iglesia cristiana donde Dios haya estado pueda perder su viaje, pueda perder el rumbo. Y se lo está diciendo con los nicolaitas, diciendo, al lado de ustedes están los que siendo los seguidores de un padre de la iglesia, mira dónde terminaron. Cuidado, uno puede pensar que está haciendo las cosas bien, que está haciendo lo que tiene que hacer, y empiezas a sentirse autosatisfecho. Entonces, cuando comienzas a tener satisfacción en los eventos y no en el espíritu, en la circunstancia y no en el espíritu, en el ego lleno y no en el espíritu, poco a poco puede estar en el camino al cual nos tiene que decir el Señor, ¿sabes qué? Mira a ver de dónde caíste y arrepiéntete, endereza el camino. No son los logros, no son los egos, no es tu libertad ni siquiera. Es que tú puedas seguir a Jesucristo y que lo puedas seguir y que de la misma manera seguir a Jesucristo significa que mi prójimo como a mí mismo. Y cuando la iglesia pierde eso, definitivamente puede perder el candelabro, puede perder la designación, eso es decir, la designación que Dios te dio, porque la iglesia es de Él, esa designación te la quita. La iglesia podría seguir, la institución podría seguir y podría seguir en el error, pero con el Señor no cuentan. Y esa advertencia para mí es una advertencia bien seria, por lo cual hay que meditar. Y no solo que perdió el norte, sino que
no podemos, por eso es que es tan importante, y vuelvo a esto, el asunto y el énfasis del Cristo resucitado en Apocalipsis. Porque la humanidad y la divinidad se unen, no se separan. Y en ese tiempo que había muchas filosofías abundantes, algunos decían que Jesús había sido un hombre y que después se fue, qué sé yo, que en el momento de la cruz dejó de ser hombre y entonces, que no, que era, que es en espíritu, que Simón de Cirene, otros implicaban que Simón de Cirene era, ¿verdad? Como que era el que había seguido siendo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Así que toda esa filosofía y esa cosa que había, todo eso se ve reflejado ahí. Entonces, viene la promesa. Yo dije ahorita que siempre la palabra termina con una promesa. ¿Quién me lee el versículo número 7? Versículo 7. Evelyn. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Qué chévere, ¿verdad? Al que venciere. Este libro se trata precisamente de eso. La victoria espiritual, la victoria del reino de Dios sobre nosotros. Y es importante hacer énfasis en la victoria de todos los poderes del mal sobre. Ay, perdón que me fui, yo parece que le di, yo no sé, ahí. Es la victoria final sobre los poderes del mal, que los vamos a ver personificados más adelante en el dragón y la bestia, que son dos personajes, y el anticristo, porque realmente es en esos tres personajes que vamos a ver. Y vamos a ver otras figuras como, ¿verdad?, en el código, como Babilonia, como Jezabel. Pero esos tres entes personifican los poderes del mal, específicamente el dragón y la bestia. Porque el anticristo es un muñequito ahí. Es un muñequito ahí, al lado de esos otros dos. Así que el fin último de todos los creyentes es la victoria. El árbol de la vida, alguien que me busque, Génesis 2.9. Génesis 2.9. ¿Quién me busca y me lee Génesis 2.9? Para que vayamos al árbol de la vida. Hoy están como tímidos. ¿Tendremos que poner café la próxima vez? Blanquita por aquí. Mira, vamos a mandar a buscar media docena de mallorcas ahí y ponérselas ahí a ver si no se duermen en el próximo estudio. Se duermen más rápido. No, porque cuando se las... Mira, cuando se las cobre no se duermen. Le quita el sueño. Blanca, Génesis 2.9. Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la vida está ¿dónde? En el medio del Edén, del huerto del Edén. Y eso es importante porque ya al final de la historia nos está diciendo, volvemos al principio. ¿Cómo se identifica a Jesús? En el principio y el fin, en ese capítulo 1. Siempre va a haber alusiones aquí. No se me desconecte, aquí todo está, mire. Yo soy el alfa y el omega. ¿Por qué? Porque esas son las letras del alfabeto griego. Alfa es la primera, omega es la última. Si usted ve la forma, así es.
Alfa es como así. Una A así. Como cuando te está enseñando cursivo. Como el pescadito que después se convirtió en el símbolo de la iglesia. Pues eso así es el alfa, pero sin esa línea final, para que parezca un pescadito. Y omega es como una herradura, ¿verdad? Una U así invertida, como en forma de herradura. Nos vuelve a llevar, el libro nos vuelve a llevar al principio. Y fíjense que en la primera iglesia nos habla del huerto del Edén. Nos lleva de nuevo allá, ¿verdad? Y la importancia, ¿cuál es la importancia del árbol de la vida? Vamos, aquí hay gente que sabe más Biblia que yo. El que come de las hojas del árbol de la vida no, se cura de todas las enfermedades, creo yo, o por lo menos. Va a vivir eternamente. Es eterna, vida eterna. Blanca, ¿qué dice ahí del árbol? Pero Blanca, Pero otra vez ahí. Ese, ¿qué tiene ese árbol? El que coma del árbol de... ¿Qué es el árbol de qué? El árbol en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese es el árbol del bien y el mal. ¿Por qué fue que le dijo la serpiente a Eva que comiera? ¿Qué le dijo? Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Porque tú vas a saber de todo. Cuando tú comas de ese árbol, nena, tú vas a saber de todo. Te vas a saber todas las recetas de Michelle y de Mabel de postre. Te vas a saber el sazón de Amarili. Tú lo vas a saber todo. Oiga, mire de qué estamos hablando. Ese árbol quien lo plantó allí fue el Señor. Dios mismo plantó ese árbol allí. Dice que plantó todos los árboles y en el centro del huerto del Edén puso ese árbol. ¿Qué yo les dije ahorita del templo de Artemisa? Que tenía que una palmera, la palmera de Atilera. ¿Qué le está diciendo? Esa palmerita no es, esa palmerita no va a hacer nada. Eso no es recompensa. Eso será un templo bien bonito y todo, pero eso no trae ninguna recompensa. La recompensa está en el árbol de la vida. El que venza, entonces ahí le vamos a dar del árbol de la vida. Eso es importante, ¿por qué? Porque le está hablando a esa comunidad y esa comunidad lo va a entender. El Cristo resucitado es el dueño de todo y de la abundancia. No es Artemisa. Artemisa no es la que les provee en Éfeso. Es el Cristo resucitado. Y entonces, fíjese que dice que el árbol está igualito que en Génesis, en el medio del paraíso. Vamos a buscar Génesis 3, 22, del 22 al 24. ¿Quién me los lee? Génesis capítulo 3, versículos del 22 al 24. ¿Quién dice yo? No todos a la vez. Mira, Nancy, vamos para darle break a otro. Nancy dijo. Es que yo vi que tú hiciste así. Sí, ok, está bien, pues está bien. No, todavía los espejuelos están buenos. Todavía no necesitan cambio. Dice así la palabra de Dios. Luego el Señor dijo, miren los seres humanos, se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Lo sacaron de allí del paraíso. Perdieron el acceso, eso es lo que le está diciendo. Si tú quieres vencer, si tú quieres tener acceso a ese paraíso, si tú quieres tener acceso a ese huerto del Edén, a ese árbol de la vida, tienes que mantenerte firme. Tienes que mantenerte firme.
Si me regalan unos minutos, terminamos, porque lo que me queda es uno. ¿Cuál es el mensaje para nosotros hoy? Yo quiero que usted me diga uno, no mire los slides, no los vaya a retratar todavía. Si usted lo desea, yo no tengo ningún problema. Después que usted no se atribuya a la presentación y usted diga que usted la hizo, yo no tengo ningún problema en pasársela, ¿sabe? No tengo ningún problema. Usted se comunica con Mabel y se la hacemos llegar. Pero después que usted no se la atribuya, porque yo todavía no le he puesto mi nombre ni nada, estaba trabajando a una velocidad distinta. Luis. Dios le bendiga. Yo estaba pensando verdaderamente en la pertinencia de esta carta, porque pensando en la situación histórica de aquel momento en que se escribió la carta, específicamente de la iglesia, y si nos transportamos de ahí en adelante en la historia hasta hoy en día, yo pienso que la iglesia está en situaciones similares. Porque cuánta filosofía desafiante no hay hoy en día para el evangelio. Y se llaman muchos cristianos. Y los otros días yo hablaba con una chica de mi comunidad y le estaba invitando a la iglesia y me dice, sí, yo creo en Jesús, pero no creo en las iglesias. Y yo le decía, ¿de verdad? Pero, ¿te gustan las cartas de Pablo? Sí, yo he leído a Pablo y me gustan, pero entonces Pablo fundó un montón de iglesias. Entonces fue en vano. Y el Señor viene a buscar una iglesia. Entonces, ¿no? Entonces como que, ¿ves? Yo lo que veo es la ¿Perdón? La desarmaste. Sí, se molestan contigo y es mejor no. Entonces, ¿verdad? Pero yo lo que pienso es que la pertinencia de esta carta es bien viva para hoy en día para la iglesia. O sea, porque la iglesia a través de la historia, es más, desde Noé. Ahorita usted estaba hablando del arrepentimiento y Noé, desde esa época, Dios se arrepintió de haber creado al hombre y dijo que lo iba a destruir. Tal vez Noé predicó porque tardó en 600 años de la vida de él para que comenzara el diluvio. ¿Ves? Entonces yo pienso que la iglesia siempre ha estado así y que hoy en día es hasta más fuerte porque también está la ciencia que quiere devorar todo, ¿verdad? El conocimiento Que la ciencia cristiano. Es el equivalente de la filosofía en ese tiempo. Sí, exactamente, la ciencia nació de ahí. Así que para mí aplica de esa manera, o sea, que si vencemos, si permanecemos hoy en día, es bien pertinente. Hoy en día es lo mismo. ¿Alguien más? Acá, Marilyn. Puse a José hoy a hacer ejercicio. Por eso Vidal no vino hoy. Yo pienso que el arrepentimiento es bien importante. Si no nos arrepentimos todos los días, entonces nos acomodamos en el pecado, aunque estemos en la iglesia, pues no vamos a pasar esa etapa. El arrepentimiento es algo que tiene que estar para nosotros como iglesia, no perder la perspectiva que es llegar de gloria en gloria. ¿Alguien más? ¿Uno más? No, pues entonces yo le voy a decir lo que el Señor puso en mi corazón. En primer lugar, para hoy, el Señor está en medio de la iglesia. El Señor está en medio de la iglesia. Él sigue teniendo los 7 ángeles en la mano y está en medio de los 7 candeleros. Olvídese eso. El Señor está en medio de la iglesia. Segundo lugar, la iglesia necesita poner manos a la obra y ser paciente. Este tiempo nos ha enseñado a nosotros a las cosas que son de resultados rápidos. Vivimos en la época del fast track. Queremos fast food. ¿Cuántos se enojan cuando van a un fast food que no voy a mencionar su nombre? Iglesia en inglés. Ups. Y tardan en servirle, ¿verdad? Usted dice, esto no es un fast food. Más rápido me sirven en el restaurante.
Sí, ¿verdad? Ah, pero ¿por qué nosotros no hacemos lo que hace la iglesia X? Porque mira cómo esa iglesia es una iglesia de 2,000 personas. ¿Usted no sabe cuántos años lleva la iglesia X trabajando para tener 2,000 personas? A lo mejor han sido pacientes. Pero hay que tener cuidado porque los efectos Alka-Seltzer, como suben, bajan. Y la iglesia a lo que está llamada es al discipulado. Nosotros, esto no es marketing. Esto no es marketing, esto es discipulado. Yo tengo que modelar. Mire, esa era una de las cosas que trabajamos en la convención. Esos modelajes, ese legado, ¿qué le dejamos? Para mí, yo llevo yendo a convenciones, ya yo perdí la cuenta. Ya yo perdí la cuenta. Pero este año, yo tengo muchas convenciones que recuerdo, yo tengo muchos recuerdos lindos de las convenciones, incluyendo todas las veces que me monté en el tren con los muchachos. Ahí sí que yo gozaba. Y los que fueron conmigo en el tren saben que es verdad. Pero esta convención para mí fue bien significativa, porque a mí me llamaron un día, yo decía, ¿quién será este teléfono? Pero lo cogí y dije, Dios bendiga. Y me estaba llamando el pastor Carlos Negrón, que es el presidente de la comisión de programa. Es nuestro pastor en Puerto Nuevo. Y me dice, yo te estoy llamando para ver si tú crees que Lucas podría participar y hacer una oración en el culto del jueves por la noche. Y le dije, bueno, yo creo que puede. No le he preguntado, pero bueno, está bien. Yo lo comprometí. Y se lo dije y me dijo, sí, está bien. Y el lunes de esa semana me dice, ¿tú crees que podemos decir que no? Y yo le dije, ya no. Ya estamos montados en el bote, papá. Bueno, pues el hombre fue y soportó estar en el culto, en el altar todo el culto, ¿sabes? El culto fue largo. Y se aguantó en el altar. Y ay, Señor, lloraba por él. Lloraba por él, yo decía, que no se duerma, que no empiece a hacerle esas cosas que hacen los muchachos. Y era él y otra, la nena de otra pastora nuestra, ellos son contemporáneos, son del mismo combo. Y entonces, pues yo dije, ay, Señor, ten misericordia de estos dos allí. Bueno, el día tuvo misericordia. Y entonces el viernes, cuando salimos, yo voy de camino y me llaman otra vez, me dice la pastora Sariniza, me dice, te estoy llamando primero para felicitarte porque Lucas lo hizo excelente el jueves, ay, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Él estaba nervioso, pero pues, gracias al Señor, ¿verdad? Le salió todo bien. Y entonces dice, pues mira, lo hizo tan bien que la pastora me dijo que te llamara para ver si él puede estar en la mesa el domingo para algo que ella va a hacer. Y yo dije, mira, no te voy a contestar ahora, porque él juega este fin de semana y yo no sé cómo están los schedules, tengo que mirar. Y llego a casa y le cuento a él que lo llamaron, que me llamaron para decirme, bueno, mamá, pues depende. Como vimos más o menos que si ganaban y quedaban en ciertas posiciones el sábado, pues entonces jugaban el domingo por la mañana. Por eso fue que usted no los vio aquí por la mañana, porque le tocó a las 8 de la mañana el juego. Pues me dice, ay, escríbele, cuando salimos de juego, le estoy hablando después de las 8 de la noche. Escríbele esta noche a Pastora Hilda. Dile que sí. Dile que sí, que yo puedo. Pero ya él había tenido una conversación con la pastora Sariniza el sábado, que estábamos en la actividad de las familias pastorales, y le había preguntado qué era lo que había que hacer. Y que no se preocupara, que si él jugaba por la mañana, el domingo, él iba a estar allí. Ese es el legado de fe. Y la iglesia ese es el legado que la iglesia tiene que dejar. Que ellos puedan decirle a sus padres eso, que Jesús hace la diferencia en sus vidas. Así que como iglesia tenemos que ser pacientes con ellos a veces. Tenemos que ser pacientes porque los muchachos no son como nosotros.
Los niños no son como nosotros. Si los niños gritan o se ríen o caminan por la iglesia, nosotros tenemos que ser pacientes. Necesitamos, ¿qué más? Para nosotros hoy, necesitamos discernimiento. La iglesia necesita discernimiento. Todo lo que usted ve en otra iglesia, tenga cuidado. Algo que hablábamos recientemente Ángel y yo, no es cantar canciones nuevas por cantarlas, es que tengan sentido, que lo que estamos cantando tenga sentido. Porque hay mucha música ahora que es, miren, nada más que para las emociones. No dice nada. No dice nada. Ojo, no podemos descuidar el primer amor. Nos va a pasar la factura. Siempre hay espacio para evaluarnos nosotros mismos y llegar al arrepentimiento. Porque si yo no me evalúo y no reconozco que estoy mal, nunca me voy a arrepentir. Voy a seguir metiendo las patas en puertorriqueño. Advertencia. Podemos quedarnos fuera de la gracia de Dios. Podemos quedarnos fuera de la cobertura de Dios. A veces nos creemos que porque ya estamos en la iglesia, esto es como los de salvo siempre salvo. No, no, no. El Cristo resucitado le está diciendo ahí, te puedo quitar el candelero, ¿sabes? Podemos quedarnos fuera de la cobertura de Dios. Y hay promesa de Dios para el que escucha. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor le dice a las iglesias. Y fíjese que en todas las iglesias no dice lo que el Señor le dice a la iglesia, dice lo que el Señor le dice a las iglesias. Así que esto era una carta para Éfeso, pero era para todas las demás. Era para todas las demás. Éfeso representaba una comunidad. Asignación. Piense cómo cada uno de nosotros nos vemos representados en la iglesia de Éfeso. Que el Señor nos bendiga.